En Venezuela, el colapso político, económico y social ha despojado a millones de personas de su futuro. La hiperinflación, la falta de alimentos y medicinas y la inseguridad obligan a familias enteras a dejar todo atrás. Más de 7.7 millones de venezolanos han cruzado las fronteras, convirtiendo esta crisis en una de las mayores migraciones forzadas de la historia reciente. Hoy hablaremos de Andrelis, una joven madre cuya travesía hacia Chile simboliza la lucha por la dignidad en un mundo que muchas veces cierra las puertas, pero su historia no es solo de sufrimiento, también es un llamado a atender cómo la migración forzada está transformando las dinámicas geopolíticas en América Latina y el mundo. Andrés Álvarez no es solo un hombre, es un reflejo de miles de historias cruzando las fronteras de Venezuela, una joven madre que a los 21 años se ve obligada a abandonar todo lo que conoce. Originaria del estado de Zulia, Andrelis dejó atrás todo su hogar, su familia y su comunidad. Con su esposo y sus dos hijos pequeños, Damián y Jonás, comenzó una travesía incierta que los llevaría a cruzar 5 países enfrentándose a desafíos que nunca imaginó. El viaje no fue un simple desplazamiento, sino una serie de pruebas extremas. Desde que cruzaron la frontera de Venezuela hacia Colombia, Andrelis y su familia se enfrentaron a las primeras dificultades, la escasez de alimentos, el agotamiento físico y la inseguridad. Muchos migrantes como ellos son víctimas de traficantes que les prometen caminos más fáciles, pero solo los dejan con más riesgos. Andrelis fue una de las muchas personas que cayeron en este ciclo de explotación. La falta de recursos hizo que la familia de Andrei se viera obligada a tomar decisiones difíciles. Muchos días la comida era escasa y los que podían conseguir no siempre era suficiente para los cuatro. Andrelis recuerda cómo por varias noches se acostaban sin comer, esperando que al día siguiente encontrarían algo. La constante amenaza de no saber si el siguiente día traerá esperanza a más sufrimiento se convirtió en su día a día. El peor tramo de su viaje llegó cuando cruzaron la cordillera de los Andes, entrando en Chile. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, Andrelis y su familia se enfrentaron a las temperaturas extremas, con días abrasadores de 40 grados Celsius y noches gélidas que caían por debajo de los 0 grados. El aire del desierto, enradecido por la altura, dificultaba la respiración. Cada paso era un desafío para el cuerpo y el alma. La constante falta de comida, la fatiga extrema y las enfermedades que comenzaron a manifestarse, especialmente en sus hijos, le empujaban más al límite. A pesar de todo esto, Andrelis nunca dejó que su esperanza se apagara. Aunque el camino estaba marcado por el sufrimiento, ella mantenía una imagen en su mente, un futuro mejor para sus hijos. Cada vez que sus pies no podían seguir caminando, pensaba en ellos, en lo que merecían. Cada paso era para ellos, dice Andrelis con lágrimas en los ojos, mientras sus niños dormían ajenos a un horror que su madre enfrentaba por ellos. Finalmente, después de semanas de sufrimiento, llegaron al campamento de primera acogida en Colchane, Chile, gestionado por el gobierno chileno con el apoyo de organizaciones como UNICEF. Aquí por primera vez en mucho tiempo, Andrelis y su familia pudieron descansar, tuvieron acceso a atención médica, alimentos y lo más importante, un respiro emocional. Aunque el cansancio físico era abrumador, la incertidumbre sobre su futuro en Chile seguía siendo una sombra de lo que dejaba tranquila. A pesar de la ayuda que recibieron en Colchane, Andrelli sentía que el verdadero reto estaba aún por venir. Estábamos agradecidos por la ayuda, pero la pregunta siempre era, ¿y después? ¿Qué nos espera una vez que crucemos la frontera? La incertidumbre sobre ese estatus migratorio en Chile era constante, y aunque el campamento les ofrecía una solución temporal, el futuro seguía siendo incierto. Su historia es una de las muchas que nos muestran la complejidad de la migración forzada. Andrelis no solo luchó contra las condiciones extremas del camino, sino también contra la burocracia, la falta de apoyo institucional y sobre todo contra el estigma de ser considerada una carga. La historia de Andrelis refleja un fenómeno global, la lucha de millones de personas por sobrevivir, por tener una oportunidad y por encontrar dignidad en un mundo que muchas veces cierra la puerta a los más vulnerables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que todas las personas tienen derecho a la libertad de movimiento y en el artículo 14 el derecho a buscar asilo frente a la persecución. Sin embargo, la experiencia de Andrelis refleja la distancia entre estos dos ideales y la realidad que enfrentan los migrantes. En muchos casos, los derechos básicos como el acceso a la salud, educación y vivienda son negados a los migrantes. Las políticas restrictivas, alimentadas por discursos xenófobos, exertan la vulnerabilidad de estas familias. Por ejemplo, en Chile,
Un 17% de los migrantes venezolanos viven en pobreza y uno de cada 4 niños se enfrentan condiciones precarias, según UNICEF. Andrés dio a luz a su tercer hijo en Perú, en condiciones médicas urgentes. Su historia evidencia no solo las dificultades físicas del viaje, sino también la falta de protección para las mujeres y los niños que pasan situaciones migratorias. La crisis migratoria venezolana es un desafío global que requiere soluciones a múltiples niveles. A nivel local, los países receptores deben priorizar políticas inclusivas, garantizando acceso a la educación, empleo y servicios de salud a los migrantes. Esto no solo beneficia a los migrantes, sino que también fortalece la cohesión social en las comunidades receptoras. A nivel regional, países como Colombia, Perú y Chile necesitan trabajar juntos para establecer procesos migratorios más humanitarios y seguros, compartiendo responsabilidades y evitando tensiones políticas. A nivel internacional, las organizaciones como ACNUR y UNICEF deben continuar fortaleciendo los puntos críticos de ayuda, mientras que la comunidad global debe ejercer presión diplomática para resolver las causas estructurales de esta crisis en Venezuela. La migración no es solo un movimiento físico, es un acto de supervivencia y resiliencia. La historia de Andrés no es solo suya, es de millones que buscan un lugar donde sus derechos sean reconocidos y respetados. La travesía de Andrés nos invita a reflexionar cómo enfrentamos la crisis humana en nuestro entorno, cómo podemos transformar el sufrimiento en solidaridad. Cada acción, desde una política pública hasta un acto de empatía, puede marcar la diferencia, porque al final la migración no es solo un problema, es una oportunidad para construir un mundo más justo y equitativo.